Recuerda que estamos hablando de personas que tenían daños neurológicos y consiguieron recordar como si fuera una persona sana solamente por utilizar el descanso. ¿Por qué se produce esto? Super memoria. ¿Cómo estamos? Super aprendedor. Esa memoria. Levanta la mano, por favor. Yo tengo mala memoria. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Lo has dicho alguna vez? Te han prestado el nombre de una persona y a los 6 segundos dices, perdona, ¿cómo has dicho que te llamabas? Jo, qué malo soy para los nombres, ¿no? Estás en la ducha, te das el jabón en el pelo y cuando acabas dices, ¿me das el jabón en el pelo? Y te lo vuelves a dar. ¡Ay, la memoria! Bueno, ¿quieres saber la manera más fácil de doblar tu memoria? Lo llamo memoria 2, esfuerzo 0. Es como si fuera un partido de fútbol. Memoria 2, esfuerzo 0. ¿Cómo doblar la memoria sin hacer nada? ¿Cómo? ¿Seguro? ¿Seguro que eso se puede hacer? Se puede hacer. Claro, necesitamos la memoria para muchas cosas en la vida, pero sobre todo cuando queremos recordar información bajo demanda, ¿no? Como por ejemplo, te estás delante de una persona y quieres hablar en su idioma, ¿no? En alemán, en inglés, y necesitas recordar palabras, ¿no? O estás en un examen y necesitas pues recordar ese vocabulario, o recordar una fórmula, o recordar... Entonces, tienes que saber eso, como se suele decir en español, de memoria, ¿no? O como dicen en inglés, como me gusta mucho esta expresión, by heart, ¿no? Dicen ellos by heart, como recordar algo palabra por palabra. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Por qué el cerebro parece no funcionar? ¿O soy yo? No te preocupes. No tienes ningún problema. La realidad es que el cerebro no es una máquina de recordar, sino todo lo contrario. Agárrate que lo que te voy a contar es... Tu cerebro es una máquina de borrar información. Y eso tiene mucho sentido porque, imagínate, todos los impulsos que llegan a través de las ventanas de nuestros sentidos, oído, olfato, vista, tacto, llega una avalancha de información al cerebro. Si el cerebro tratara de almacenar toda esa información como si fuera una computadora o un ordenador, se sobresaturaría, que es lo que le pasa de hecho a los ordenadores, a los PCs, a los laptops, etcétera, ¿no? Entonces, por defecto, el sistema por defecto que tiene tu cerebro es desechar y olvidar. Por eso, cuando te presentan a una persona, su nombre a los 6 segundos ya lo has olvidado, ¿no? Jim Kwik le llama la regla de los 6 segundos. Entonces, ¿cómo hacer para recordar? Tienes que mandarle una señal determinada a tu cerebro para recordarlo. Pero hay otras formas que ayudan a tu cerebro a recordar la información, ¿vale? Una es dándole atención, pero otra es con la que te voy a enseñar hoy. Esto está basado en 2 estudios. El primero se llevó a cabo en el año... ¿Estás sentado? ¿Sí? En el año 1900. O sea... Esto no es nada nuevo, no es tecnología o neurociencia puntera. Año 1900. Un señor llamado Gregor E. Muller experimentó en 2 grupos de personas y les dio a memorizar listas de sílabas, que por cierto es un experimento que ya había hecho previamente Ebbinghaus consigo mismo. Pero lo que hizo Muller fue lo siguiente. Entonces, 2 listas de sílabas sin sentido ninguno para que uno no pudiera hacer una conexión racional. Y entonces a un grupo le dijo, por favor, mira esta lista, memoriza esta lista, ¿vale? Y ahora te doy esta otra lista, ¡pum! Por favor, escribe cuántas recuerdas de todas las sílabas. Y consiguieron recordar el 28% de esa lista, de esas 2 listas seguidas, ¿vale? Ahora se dirigió a otro grupo, le dio la primera lista y antes de darle la segunda les permitió que descansaran durante unos minutos. Y ahora, la segunda lista. ¿Cuál fue la diferencia? El segundo grupo consiguió recordar el 50% de las palabras. Esto sin técnicas de memorización ni nada, simplemente leyéndolas y luego, oye, ¿cuáles recuerdo? Estas. Entonces, metiendo un descanso entre medias, no haciendo nada, consiguieron duplicar la información recordada. ¿Cómo te has quedado? Pues te cuento más. En el año 2000, Sergio de la Serna de la Universidad de Edimburgo y Nelson Cowan de la Universidad de Missouri llevaron un paso más allá este experimento. Lo hicieron con pacientes que tenían daños
neurológicos, problemas cognitivos de alguna forma, ¿no? Porque se habrían dado un golpe o por alguna otra razón. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Lo mismo, con una pequeña variante. Al primer grupo le dieron las 2 listas de sílabas y después les mantuvieron ocupados en alguna tarea cognitiva, ¿vale? Pues leer, pensar en algo, hacer una sopa de letras, un crucigrama y tal, ¿no? Entonces, después de eso les dijeron, por favor, escriban las que recuerden. Y consiguieron recordar solamente el 14%. A diferencia de aquel otro, ¿verdad? Del 28%. Claro, tenían daños neuronales. O cognitivos, mejor dicho. Ahora, ¿qué es lo que hicieron? Con otro grupo, hicieron prácticamente lo mismo que en el primer experimento. ¡Pum! Lista de palabras, descanso de 10 minutos, segunda lista. ¿Cuánto consiguieron recordar? 49%. Es decir, multiplicaron por 3 en esta situación. Recuerda que estamos hablando de personas que tenían daños neurológicos y consiguieron recordar como si fuera una persona sana, solamente por utilizar el descanso. ¿Por qué se produce esto? Bueno, la explicación que encuentran los neurocientíficos es que el cerebro, cuando está adquiriendo, cuando tú estás poniendo información, en ese momento, esa información reciente es muy frágil, es muy frágil. El cerebro está en una fase que se llama la intraintegración, ¿vale? Es una información muy reciente y el cerebro no solo necesita absorberla, sino necesita codificarla y almacenarla. Entonces, esa codificación y almacenamiento necesita un tiempo. Si metes más información sobre esa información, ¿qué es lo que sucede? Pues como en un embudo, que se empieza a taponar y hay información que se pierde o se solapa, es como que se produce una interferencia. Y por eso luego no es tan fácil recordar toda la información, ni la primera ni la segunda, conjuntas. Mientras que si dejas un tiempito, dejas que pase la información por el embudo, por decirlo de alguna manera, se coloca bien y ahora metes la segunda información. A la hora de acceder a esa información bajo demanda, eso es recordar, no es ni más ni menos que la palabra, el verbo recordar quiere decir eso, recuperar esa información previamente adquirida y almacenada, pues es mucho más fácil recordar la información. Esa intraintegración es como la digestión cerebral. Cuando tú estás comiendo, pues después no se acaba ahí el proceso de la alimentación, ¿verdad? El estómago necesita hacer una digestión que toma su tiempo para sacarle los nutrientes a la comida y decidir qué vale y qué no vale. El cerebro, por decirlo de alguna manera, hace lo mismo. Necesita una digestión para almacenar la información relevante y dejarla bien almacenada. Entonces, conclusión de todo esto, haz descansos periódicos en tus sesiones de estudio, en tus sesiones de aprendizaje. Pero cuando descanses, descansa de verdad. No te pongas a leer otras cosas, no te pongas a... Date 5 minutos. Con 5 minutos es suficiente para relajarte, tomarte un vasito de agua, salir a mirar por la ventana, que te dé un poquito la luz del sol, pero no hacer un esfuerzo cognitivo, sino dejar que tu cerebro digiera. Una de las mejores maneras de hacer esto es con la técnica Pomodoro. Te voy a hablar más de ella en profundidad en otro vídeo, que te dejaré más recomendado por aquí, ¿vale? Pero la idea es esa. La técnica consiste en adquirir la información durante un periodo determinado y luego dejarle a tu cerebro que integre y recuerde. ¿Cómo? Sin esfuerzo. Por eso es memoria 2, esfuerzo 0 y en algunos casos memoria 3 gana por goleada al esfuerzo. ¿Qué te ha parecido? Esto es maravilloso. Entonces, a partir de ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Programa tus momentos de estudio con descansos regulares. Cada 25 o 30 minutos descansa un poquito, 5, 10 minutos, y vas a comprobar cómo al final vas a poder recordar mucho mejor la información. A esto le tienes que añadir otras cositas que favorecen la adquisición de la información, pero eso es tema ya para otro vídeo. Bueno, superaprendedor, por favor, ponlo en práctica y deja ahí en la caja de comentarios si lo has puesto alguna vez en práctica, si lo hacías ya de manera intuitiva, sin saberlo, pero ahora has encontrado el porqué. Y compártelo con la comunidad. ¿Cómo te ha resultado? ¿Lo has puesto en práctica? ¿Has hecho el experimento de la Serna, de Müller? Compártelo con la comunidad y vamos aprendiendo entre todos.
Recuerda, no solo puedes tener súper aprendizaje de idiomas, sino que además puedes tener y necesitas, con estos truquitos tan maravillosos, una supermemoria. Eso es todo por hoy. No te olvides, suscríbete, dale a la campanita, por favor, la memoria a veces te hace olvidar los vídeos. La campanita te lo recuerda, ¿de acuerdo? Besitos para ellas, abrazos para ellos, vamos a por todas. Hasta luego, super aprendedores.